Bien, estas son las noticias hasta el momento. Soy Juan José Ríos. A las 8:45 continúa en entrevista. Hoy estará el presidente de la Junta Directiva del ICS para hablar sobre un amparo que puso en la Corte Suprema de Justicia. Así que, compañeros, adelante. Gracias, Juan José. Y es uno de los amparos, otro de los amparos que ha sido presentado precisamente contra esa destitución que se pretende impulsar desde el Ejecutivo del presidente de la Junta Directiva del ICS, una tensión que hemos visto que ha ido evolucionando a lo largo del nuevo gobierno, y esa precisamente será la primera entrevista. Y para la segunda entrevista analizamos la creación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, que fusiona una serie de secretarías que analizaremos cuáles son los impactos de estas decisiones. Como todos los viernes, acompañado de Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45, ya terminando el mes de julio. Ya vamos a arrancar con el mes de agosto y vemos hoy pues una prórroga también del estado de calamidad, pues bastante interesante en el Congreso de la República. Será la decisión de prorrogar por 30 días, 31 días más, creo yo, el estado de calamidad. Pero, sin embargo, pues hoy cambiamos un poco de temas también. Nos desentendemos un poco de la COVID-19 y vamos hacia estos temas que han definido la agenda noticiosa el día de hoy. Y damos paso inmediatamente a la primera entrevista, porque el licenciado Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, presentó un amparo este 31 de julio ante lo que considera actuaciones de la Procuraduría General de la Nación que atentan contra la autonomía de la institución que preside. Y para discutir directamente sobre este amparo, Marinés, nos acompaña ya el licenciado Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio de Canal Antigua y a ustedes también. Muy buenas noches. Presidente Contreras, pues si nos puede contar un poco acerca de en qué consiste pues este amparo que presentó usted el día de hoy en la Corte Suprema de Justicia contra la denuncia realizada por la PGN. Bueno, el amparo se presentó como un deber. Es un deber del presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social defender la autonomía. La autonomía del instituto es la que garantiza su proyección a la misión que le corresponde de proteger a los guatemaltecos en los temas de salud y de previsión económica. El hecho de que careciéramos de autonomía por muchísimo tiempo, perdida la autonomía en manos de intereses puramente comerciales, hizo que el ICS cayera en su más baja expresión de calidad, de cobertura y verdaderamente de cumplimiento de su misión. Desde que esta Junta Directiva y su administración, una administración efectiva, recuperaron y ejercieron la autonomía del instituto, nos ha permitido que económicamente la institución sea más sólida, que se encamine mucho mejor a la calidad, aunque faltan muchas cosas por hacer, y que tenga una proyección al crecimiento y a que pueda verdaderamente cubrir a todos los guatemaltecos, que esa es su misión verdadera. Por eso, lo que hicimos hoy fue interponer un amparo para proteger la autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero además, es la categoría política e histórica en Guatemala de la autonomía que ha garantizado el funcionamiento efectivo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Banco de Guatemala y de otras instituciones de autonomía constitucional como el ICS. Definitivamente, esta es una frontera que como país, como nación, no podemos atravesar, no podemos violar, porque si no verdaderamente vamos a estar cayendo en la anarquía, en la falta de instituciones y ahí sí en las manos del más fuerte y del más violento. Licenciado Contreras, ¿cuáles son los hechos que usted considera que atentan contra la autonomía del ICS, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que ponen en riesgo esa autonomía y que obviamente debe ser defendida, en este caso por vía de la justicia? Es un segundo amparo, puesto que la Unidad Nacional de la Esperanza el día de ayer también interpuso un amparo en esta vía. Y entiendo que van a haber más amparos, porque el punto es el siguiente: la ley orgánica del Ministerio Público dice en su artículo 14 que cuando el Ministerio Público por cualquier medio se entere de que haya un daño a la nación, debe enterar al ministerio, a la institución o a la entidad que corresponda. Eso es lo que dice la ley. Pero en el caso que nos ocupa, el Procurador General de la Nación, sin que existiera
ni se probara un daño a la nación, no dio aviso a ninguna institución, sino que presentó un memorial muy, pero muy ilegal desde mi punto de vista, a los miembros de la junta directiva, sugiriéndoles la separación de un director, como es el presidente de la junta directiva, y argumentando hallazgos y la presentación de denuncias penales. De manera que no solo viola su propia ley orgánica del Ministerio Público, porque no ha probado ningún daño a la nación. En efecto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en los últimos 4 años ha ahorrado más de 3.500 millones de quetzales en la compra de medicamentos, ha llevado ahorros a sus fondos de ahorros de más de 11.000 millones de quetzales, es un 30% de lo que se hizo históricamente, y ha crecido en la capacidad y en la calidad de sus servicios. ¿Dónde está el daño a la nación? Eso no está ni siquiera argumentado. Y por otra parte, no tiene ningún derecho, porque se lo prohíbe la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Constitución Política de la República, de hablar con sus miembros para, en el núcleo de la dirección de esa autonomía, pedir que se viole. Así es que nosotros, ante esa amenaza, ante esa violación de la ley, lo que nos quedó fue presentar un recurso de amparo. Ese es lo que sucedió. Y por supuesto, para mantener incólume esa autonomía. Ahora bien, presidente, ¿un hallazgo es causal de que pues que de un desaforo del cargo, en su opinión? Digamos, ¿qué circunstancias se tienen que dar para quitar a alguien dentro del puesto de presidencia del ICS? Bueno, para comenzar es importante señalar que un director de la Junta Directiva del ICS puede ser separado de su cargo mediante causal determinada, que está esa causal prevista en la propia ley orgánica del ICS. En esas causales no hay como la suficiente para la separación del cargo la notificación de un hallazgo. Ahora, yo quiero comentarles que el ICS tiene hallazgos notificados, pero que no han sido forzosamente confirmados. Nosotros hemos impugnado todos los hallazgos que nos ha señalado la Contraloría General de Cuentas, que han sido abundantes y han sido espurios en una gran cantidad de ellos. Nosotros hemos también recibido denuncias penales en abundancia por hallazgos espurios, denuncias penales sin ni siquiera la determinación de los hechos, que jamás se han conocido, denuncias que nunca nos han citado a que podamos ni siquiera presentar una declaración. Entonces, los hallazgos no están firmes y las denuncias penales no han sido investigadas hasta llevarnos a sentencia. Y resulta que la Constitución Política de la República de Guatemala dice que nadie puede ser privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en juicio mediante tribunal competente. Nos debieran condenar los tribunales penales, nos debieran condenar los tribunales de cuentas y de lo contencioso administrativo, para que entonces, como consecuencia, pudiera evaluarse si encajamos en una de las causales. Pero es la junta directiva del instituto la que determina eso. Y esa es las facultades regladas del instituto. Y aparte son las facultades regladas del procurador, que en ningún momento están amparando la actitud que el procurador está tomando. El procurador está en violación de ley flagrantemente. Ahora, licenciado Contreras, ¿a qué le atribuye usted esa atención? Puesto que no la habíamos visto en los últimos años, desde que el Partido Patriota tomó las instalaciones del piso de la Junta Directiva del ICS, prácticamente con agentes de la SAAS, para retirar al anterior director, el señor Reyes Mayén. Durante los 4 años del gobierno de Jimmy Morales no hubo tensión. ¿Por qué se reactivan este tipo de tensiones con el Estado y el Autónomo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Mire, yo no sé realmente a qué se atribuye ese encono y esa actitud verdaderamente prepotente y violenta en contra de la seguridad social. Aquí hay una confabulación muy clara, ¿verdad?, que se vislumbra, por ejemplo, desde la Comisión de Previsión Social del Congreso de la República, que hace una interpretación
jurídica antojadiza y verdaderamente deficiente de la ley orgánica del organismo ejecutivo para justificar que el presidente de la República puede destituir al presidente de la Junta Directiva del ICS. No es de extrañar que tengan una interpretación jurídica tan mala y deficiente y sesgada cuando a través de ese tipo de interpretaciones hicieron una denuncia penal en contra del presidente de la Junta Directiva del ICS, una denuncia que fue firmada justamente por un abogado asesor de la Contraloría de Cuentas que fue encarcelado la semana pasada por extorsionar a una compañera de trabajo. Imagínense usted, con esa interpretación antojadiza, le pidieron al presidente de la República que destituyera al presidente del ICS. Esa petición la secretaria general de la presidencia se la pasa al procurador general de la nación pidiéndole que haga lo que corresponda. Y el presidente y el procurador general de la nación pide a los miembros de la junta directiva, no a la entidad y sin probar ningún daño, pide que se conozca la remoción del presidente de la junta directiva del ICS. Yo no estoy defendiendo al presidente de la junta directiva del ICS. Yo estoy interponiendo amparo y todas las acciones legales que sean necesarias, pero para proteger la autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque solo con autonomía podemos atender adecuadamente a los derechohabientes. Y además, porque la autonomía es un valor histórico del país. Y esa autonomía es la que le permite a la Universidad de San Carlos, al Banco de Guatemala, a la Confederación Deportiva Autónoma, son autonomías históricas y constitucionales. El día de mañana, algún grupo de presión, algún funcionario piensa que no le conviene cómo está funcionando la Universidad de San Carlos, entonces le presenta un escrito al Consejo Superior Universitario, lo trata de dividir para que quiten al rector de la Universidad de San Carlos. O peor aún, se viola bajo esos argumentos la autonomía municipal. Decide que verdaderamente el alcalde de la ciudad de Guatemala no está funcionando bien, le dirige un memorial a los concejales y les dice, miren señores concejales, hagan el favor de plantear el desaforo del alcalde porque a mí me parece que tiene muchos hallazgos o a mí me parece que tiene alguna denuncia penal y que se vaya. Esto es un tema más grave porque es un tema en donde el país está debatiéndose por la transparencia, por la lucha honrada para que el país salga adelante y por la democracia y el régimen de legalidad. Es más allá que el presidente del ICS. Presidente, y también por qué ha existido también tanta polémica alrededor del tema de UNOPS, en qué ha consistido pues la relación de ICS con UNOPS y por qué ha sido tan cuestionada últimamente. Bueno, mire, primero habría que ver de dónde vienen los cuestionamientos, porque yo le voy a comentar una noticia que salió hoy que es verdaderamente asombrosa. Hoy el gobierno de México, el presidente López Obrador, le encargó a UNOPS la compra de todos los medicamentos de México, 6,000 millones de dólares. Y el modelo de esa operación es justamente lo que UNOPS ha hecho en el ICS en Guatemala. ¿De dónde provienen las acusaciones? Pues yo no sé si provienen de los proveedores que han podido ahora venderle al ICS. En el ICS solo habían un pequeño número de proveedores, nadie comparecía a sus licitaciones porque sabía que todas esas licitaciones ya estaban previamente determinadas en muchísimos casos. De 4, 6, 12 proveedores que tenía el ICS antes, hoy tenemos más de 80 proveedores. Y nosotros hicimos unas encuestas y nuestras encuestas, que podemos mostrarlas, señalan verdaderamente que el ICS está cada vez teniendo una mejor aceptación, aunque por supuesto nos hace falta muchísimo, tenemos muchas cosas que mejorar, pero hay muchas cosas que han ido mejorando. Así es que realmente yo diría que quien podría estar descontento con el ICS es aquel que hoy no puede disponer libremente de venderle lo que quiera, al precio que quiera. Y cuando yo digo eso, miren, no estoy hablando retórica, yo le voy a comentar, cuando nosotros llegamos al ICS, un mismo proveedor
vendía medicamentos al ICS con precios diferenciados entre el 50 y el 4.500% en diferentes unidades del país, con diferentes cantidades de ese mismo producto. No hacían lo que les daba la gana. Mire usted, tuvimos una revisión del listado básico de medicamentos, porque el listado básico de medicamentos privilegiaba algún tipo de producto que solo lo podía dar un proveedor único. De esa cuenta eliminaban del mercado a bastantes personas, bastantes oferentes. Entonces hay mucha gente que no está contenta. Nosotros tenemos un caso en donde se licitó con las licitaciones del ICS. Este mismo año fue la licitación en donde compramos 30 millones de pastillas para una enfermedad determinada. El oferente tradicional ofertó en 171 millones de quetzales y el resto de los oferentes ya en competencia ofertó entre 13 y 28 millones de quetzales, 150 millones de quetzales de diferencia. Y fíjese usted que la Junta de Licitación le adjudicó a ese grupo el más caro los medicamentos y la Junta Directiva votó, improbó esa licitación. Y después viene UNOPS y compra esas pastillas en una cantidad, no compró 30 millones, compró 20 millones de esas pastillas en 9 millones de quetzales. Imagínense, si hubiera comprado los 30, hubieran sido como 14 millones de quetzales. ¿Cómo no va a haber gente que está descontenta con UNOPS? Por supuesto, yo donde he oído muchísimo descontento de UNOPS es justamente en la Comisión de Previsión Social. Ahí sí he escuchado quejas en contra de UNOPS. Pero el resto de gente que se ha visto beneficiada con un ICS con mejores calidades en el servicio, nosotros que hemos obtenido ahorros importantes que hoy nos permiten tener un nuevo convenio con UNOPS para pedirle que construya más de 8 hospitales para toda Guatemala, con dinero fresco de las economías que hemos tenido en la administración, más de 3.500 millones de quetzales. ¿Cómo vamos a quejarnos? ¿Cómo se va a quejar esa gente? Solo se queja el que ha salido damnificado. Licenciado Contreras, para conocer cuál es el hallazgo que lleva a que el gobierno central promueva acciones en contra de uno de los integrantes de la Junta Directiva, ¿cuál es ese hallazgo capaz de promover este tipo de acciones y específicamente solo contra el presidente de la Junta Directiva y no contra el cuerpo colegiado como tal? Sí, porque eso es importante lo que usted está tocando. Es decir, los hallazgos, es decir, los tenemos todos los directores. O sea, utilizando esos hallazgos deberíamos entonces pedir la separación de todos los directores. Porque los hallazgos son, además, los que están siendo señalados, muchos de ellos, yo recuerdo algunos, porque pues ellos utilizaron un copy-paste de hallazgos de varios años, pero por ejemplo hay un hallazgo que no es ni siquiera de nuestra época, y hay muchos hallazgos que son de carácter administrativo. Nosotros como Junta Directiva del ICS no administramos. La ley orgánica del ICS dice que la administración corresponde a la gerencia, y hay hallazgos que son puramente de administración, de manera que los hallazgos que se han utilizado para señalar una deficiente administración del ICS no están firmes, no corresponden muchos a la Junta Directiva y en todo caso son colectivos. Entonces, usted ahí ve con claridad la dedicatoria de la acción, que tiene dos objetivos, el presidente y la división de la Junta Directiva. Licenciado, ¿hay alguno en particular que se esté aduciendo en contra del presidente de la Junta Directiva? No recuerdo ahorita, porque son varios hallazgos, pero no recuerdo ahorita alguno en particular. Licenciado Contreras, ¿cuándo, digamos, sería el final de su periodo? Entiendo que sería el próximo año. Entonces, digamos, usted atribuye el trasfondo de esta denuncia a todas estas situaciones que usted está planteando. Sí, mire, el problema no soy yo. El problema no es el presidente del ICS. El problema es cómo hacer para controlar para beneficios particulares y espurios al ICS. Ese es el punto de fondo, en mi opinión. Licenciado, yo el día que yo me vaya, los procesos tienen que seguir.
por supuesto, quien venga tiene que impulsar una seguridad social para los guatemaltecos. Por supuesto, si viene y vuelve a ser del ICS una institución hermética, que nadie sepa lo que ahí pase y que jamás mejora y que siempre mantiene el mismo número de afiliados y que la calidad cada vez va de mal en peor y que hay grandes escándalos de robos. Mire cuántos escándalos han habido en los últimos 5 años. Dígame si ha habido un escándalo de robo, de corrupción, de abusos en 5 años. ¿Cuántos escándalos han habido? Ahora, licenciado, hay un tema que siempre genera controversia en torno al ICS, que es la cartera que maneja el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, producto de los cotizantes, producto de las cotizaciones de los trabajadores quienes aportan al capital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Cuál es el estatus actual de esa cartera de inversiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a partir de las primas de los cuentavientes, de los cotizantes? Yo le voy a comentar. Nosotros, cuando yo llegué a la Junta Directiva del ICS en el 2015, habían 27,000 millones de quetzales en los fondos de ahorro, acumulados en los últimos 60 años de administración del ICS. Hoy, a finales del 2019, y al día de hoy, hay casi 40,000 millones de quetzales en los fondos de ahorro. Han crecido entre 11 y 12,000 millones de quetzales. En 60 años llegamos a 27,000. En 5 años, en 4 años, crecimos 11,000 millones más, el 40% de lo que se creció en 60 años. Es una cartera se ha visto incrementada justamente por los ahorros y la administración que se ha llevado a cabo en términos muy honorables. La cartera está dividida más o menos en porciones. Una gran porción de la cartera, yo diría que alrededor del 40 al 45%, está invertida en valores del Banco de Guatemala y en valores del Ministerio de Finanzas Públicas. El 40 o 45% restante está en depósitos en los bancos del sistema. Tenemos 2 fondos, el Fondo de Ahorros para el Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, que tiene un 70%, 75% de esos fondos, y el Fondo de Ahorros de Enfermedad, Maternidad y Accidentes. Esos 2 fondos son los que constituyen todos los depósitos. No son dinero propiedad del ICS que pueda disponer de ellos libremente. Uno sirve para el financiamiento de las pensiones, los subsidios económicos que contempla la previsión social, y otros son fondos para preservar los servicios de la enfermedad, maternidad y los accidentes. Estos cubren lo que se llama la expectativa de derecho. Todos los derechohabientes del ICS el año pasado no sabían que iba a haber COVID. Nadie lo sabía. Sin embargo, cuando se presenta el COVID, los afiliados tienen el derecho, tienen la expectativa del derecho de que se les atienda correctamente en el ICS. Entonces, el ICS agarra dinero, define un monto, un presupuesto de 500 millones de quetzales y los destina para cubrir toda la infraestructura y la inversión que hay necesidad de asumir para atender el COVID. Entonces, los fondos justamente sirven para atender a los derechohabientes en la expectativa de sus derechos. La persona que hoy está cotizando, lleva 10 años de cotización, ha pagado 10 años, está dispuesto a pagar otros 10 años, porque cuando él tenga la edad correspondiente, quiere jubilarse. Ahí tiene una expectativa de derecho. Para eso sirven los fondos de ahorro. No pueden tocarse esos fondos de ahorro de manera antojadiza, porque no son de nadie en particular, sino que son de la seguridad social. Entonces, ese es lo que significa la cartera de fondos de ahorro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se han manejado en estos años de una manera muy efectiva, porque si no, no hubieran crecido como han crecido. Ese dinero no ha salido de mi bolsa, pues. ¿De dónde han salido? De una administración
que hace las economías necesarias, que invierte correctamente, que no se lo roba, que no se lo lleva para su casa. Ustedes no han oído que un centavo de todo el dinero del COVID se haya ido para los bolsillos de los directores o de los gerentes o de nadie o del presidente del ICS. Si no se supiera. Ese es el tema. Y licenciada Contreras, ya que toca el tema pues, de la pandemia de COVID-19, en tema de situación financiera del ICS, ¿cómo está el ICS en estos momentos en relación con la pandemia? ¿Ha tenido problemas relacionados con esto? Fíjese que afortunadamente tenemos un equipo de administración conducido por la gerente muy, muy eficiente, muy efectivo. Le quiero comentar que nosotros hicimos las previsiones del caso. Nosotros pensamos que íbamos a tener un problema de recaudación con la enfermedad, entonces pensamos que era prudente apoyar a las empresas con la moratoria de 3 meses. Eso nosotros calculamos que nos iba a costar 500 millones de quetzales. Por otra parte, nosotros calculamos que la inversión que teníamos que hacer para poder soportar el COVID era de alrededor de unos 500 millones de quetzales más, que son ya 1.000 millones. Y además destinamos unos 1.100 millones de quetzales para el pago de suspensiones. Porque cuando un trabajador se enferma, pues tiene derecho a que se le pague su salario en un porcentaje. Son las suspensiones. Eso eran 1.100 millones de quetzales. Entonces nosotros calculamos que eso íbamos a tener de costo en estos meses de pandemia. Calculamos que íbamos a dejar de percibir el 50% de la recaudación, o sea, de las cotizaciones del ICS en empresarios y trabajadores. Sin embargo, en estos 3 meses hemos tenido la fortuna, la bendición de que solo el 16% de las empresas ha necesitado utilizar la moratoria y hemos tenido recaudaciones de entre el 65 y el 70%. Hemos llegado hasta el 80% de recaudación. De manera que no estamos dejando de percibir lo que habíamos previsto. Es decir, estamos obteniendo más recaudación de la que habíamos previsto que íbamos a obtener. Licenciado Contreras, nos acercamos al cierre de la entrevista y hay uno de los temas que ha generado tensión entre el Estado, entre el gobierno y el ICS, que fue precisamente esa declaración del presidente de utilizar recursos del ICS para el pago de salarios. El Instituto Guatemalteco en un comunicado refirió precisamente que no se podía efectuar esa decisión, pero que además requería el pago de la deuda del Estado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿En qué situación está en este momento esa deuda? Y si esto puede contribuir a esta tensión, a esta nueva tensión que se está generando entre ambas instituciones. Yo no creo que eso pueda generar tensión. Históricamente, ningún gobierno ha asignado los fondos necesarios para pagarle al ICS. Y siempre han habido reclamaciones de que se le pague al ICS. No veo yo que ese sea un motivo hoy para que hayan tensiones. Es decir, lo que sí generó una tensión, por supuesto, es que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social salió públicamente a decir que atender la petición del presidente no era posible, pues porque, como se los expliqué, el dinero de los fondos de ahorro. Licenciado, ¿nos escucha? Parece que tenemos una breve interrupción de la comunicación con el licenciado Contreras, el licenciado Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del ICS. Pregunto a producción si recuperamos la comunicación. Licenciado, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy. No, yo lo que le decía es que yo creo que lo que pudo haber causado algún tipo de fricción fue que nosotros no podíamos acceder y no fue una decisión caprichosa de nuestra parte, es decir, legalmente no podemos, tenemos responsabilidad sobre ese dinero, no podemos decir, bueno, ahora entregamos 2.000 millones en salarios de los trabajadores porque eso hubiera correspondido a una prestación nueva de la seguridad social, como podría ser un seguro de cesantía, pero que nosotros no podemos obtener fondos recursos de un fondo que se ha ido construyendo para pensiones o para medicamentos y para enfermedades y destinarlo a una nueva prestación que no ha generado un fondo como lo es la cesantía.
Entonces no podíamos acceder a esa petición, pero sí accedimos a la petición que nos hizo públicamente de dar esta moratoria de 3 meses. Y le quiero comentar que ya prorrogamos otros 3 meses esa misma moratoria, o sea que los patronos van a poder gozar de este beneficio para apoyarse en el sostenimiento de su empresa y en la reactivación de 6 meses, en donde no va a tener que pagar la cotización patronal, y le estamos dando 15 meses a partir de estas fechas para que, o sea, a partir de que transcurran los 6 meses, tiene 15 meses para prorratear lo que nos deje de pagar. Entonces, sí pudimos acceder. No es que no quisiéramos, no es que nos hubiéramos encaprichado, no es que hubiéramos querido quedar mal con el presidente, simplemente no podíamos legalmente hacerlo. Pues le agradecemos mucho, licenciado Contreras, el haber tomado esta comunicación y el poder explicar a la audiencia de Canal Antigua las razones por las cuales se promueve esta acción legal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por darme este espacio tan importante y buenas noches a ustedes y a todos sus televidentes. Pues a usted que nos ve y nos acompaña y nos da la oportunidad de tener su audiencia, le invitamos para que se quede con nosotros y al volver de la breve pausa comercial discutiremos sobre la creación de esta nueva comisión presidencial. Quédese acá que le tenemos el mejor enfoque noticioso.